Muy buenos días, queridos hermanos. Pues los saludo con mucho afecto y cariño en este ya domingo 26 de febrero del año 2023, en el que iniciamos, es el primer domingo de Cuaresma, o sea, propiamente el tiempo que se llama primer semana de Cuaresma, porque como decíamos, pues el miércoles fue de ceniza, el jueves se la llamaba jueves después de la ceniza, viernes después de la ceniza, sábado después de la ceniza, y hoy domingo, primer domingo de Cuaresma. Entonces vamos a prepararnos para meditar este tiempo hermoso de preparación para la Pascua, que es vivir la Cuaresma, en el que también nos sentimos fortalecidos durante este tiempo, nos fortalecemos para vivir con mucha alegría, pero con mucho dolor también, lo que es la pasión y la muerte de Jesús, para luego vivir la alegría de la resurrección. Y pues bueno, hoy vamos a meditar las lecturas. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 9, y los primeros 7 versículos del capítulo 3. En la segunda lectura estaremos meditando la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19, y el Evangelio será de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Siempre el primer domingo de Cuaresma, el tema a reflexionar es las tentaciones. Todos los años se medita las tentaciones, cada ciclo de acuerdo al evangelista correspondiente. Hoy, ciclo A, meditamos las tentaciones según San Mateo, en ciclo B San Marcos y ciclo C San Lucas. Y pues bueno, entramos en materia meditando la primera lectura. Y sobre las tentaciones, ¿se han preguntado alguna vez por qué Jesús fue tentado? ¿Por qué el diablo se atrevió a tentar al mismo Jesús? Si los demonios reconocían después a Jesús. Pero recordemos que aquí está iniciando, aquí todavía no inicia Jesús y ministerio. Jesús, después de ser bautizado, es llevado al desierto por el mismo Espíritu. Fíjense qué curioso, el Espíritu lo lleva al desierto, dice que para que sea tentado. ¿Por qué fue tentado Jesús? Bueno, yo creo que la respuesta está en el misterio de la encarnación, unido a la primera lectura del día de hoy. En la primera lectura de hoy son tres cosas principales las que podemos meditar. Primero, que el hombre fue creado del polvo. O sea, nosotros por eso en miércoles de cenizas nos decían, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Fuimos creados en polvo, aunque a veces nos creemos la octava maravilla del desierto, nuestra creación nos ubica en nuestro origen. Fuimos creados de polvo y al polvo vamos a regresar. Pero fuimos creados del polvo, pero el segundo punto es que Dios nos da la vida a través de su aliento. O sea, al Jesús soplar en la nariz de nosotros, entra su esencia en nosotros. Entonces nosotros tenemos un cuerpo material, pero tenemos el aliento de vida espiritual, que es la vida que Jesús nos da. Y sobre todo también que Jesús nos da, de que Dios nos da todo lo necesario para vivir. O sea, nosotros cuando fuimos creados, nos pone un hermoso jardín, nos pone muchos árboles, nos da lo necesario para vivir y solamente nos da una restricción. Hay dos árboles de los que no puedes comer, el del conocimiento y el de la vida. Qué curioso que estos dos árboles no fueran permitidos por Dios para nosotros. Vamos a meditarlo ahorita. Pero el tercer punto es que ahí viene ya la tentación. La tentación surge desde la primera humanidad, como lo vamos a ver aquí con San Pablo también, fue tentada por la serpiente, por Satanás. Y lo curioso, la tentación inicia con dos elementos que nunca faltan en las tentaciones de hoy también, con una mentira y con algo atractivo para caer en esa mentira. Porque el diablo le dice, así que Dios les prohibió comer de todos los alimentos, los árboles que hay aquí. O sea, empieza con una mentira. Y luego con el atractivo, porque dice la escritura que Eva vio apetitoso, agradable y con algo bueno que es el conocimiento del bien y el mal. Hoy en día también las tentaciones empiezan con una mentira. Al que es infiel, la mentira es no pasa nada. O sea, mientras tu esposa no se dé cuenta, además no le estás faltando porque ella, ahora como dicen, ella es la catedral, las demás son capillitas. Es una mentira y el atractivo
de que bueno, pues vas a tener otra mujer con quien tener sexo. El robo, oye, una mentira, no pasa nada, es nomás tantito, no se van a dar cuenta. Siempre todas las tentaciones vienen acompañadas de una mentira y un atractivo que nos hace caer en la tentación. ¿Y por qué? Fíjense, el príncipe de la mentira llama mentiroso a Dios, porque cuando les dicen, no, sí podemos comer de todo, pero menos de esto porque moriremos. Y el diablo les dice, no morirán, serán como dioses. O sea, llama mentiroso a Dios el príncipe de la mentira. ¿Y por qué caen? ¿Por qué Adán y Eva caen? Porque no creen en la palabra de Dios. Prefieren creerle al diablo que creerle a Dios. Y las consecuencias nos las dice San Pablo en la segunda lectura, en la carta a los Romanos. Por un hombre, que es Adán, la primera humanidad fue tentada y ha estado manchada por el pecado. La primera humanidad ha sido dominada por el pecado porque esa fragilidad nos lleva siempre a estar presente de la tentación. Pero nos dice San Pablo, el nuevo Adán, que es Cristo, nos trajo en lugar de ser dominados por el pecado, nos da lo necesario para nosotros dominar ese pecado. Esa es la gran valiosa, porque no solamente Cristo no solamente vino a contrarrestar los efectos del pecado, porque no es lo mismo simplemente tapar el hueco, sino que nos dio algo más. Dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Con Cristo ganamos mucho más de lo que perdimos con Adán. Y por eso es el mensaje hermoso de esta segunda lectura. Y el Evangelio, pues bueno, nos dice cómo fue llevado Jesús al desierto para ser tentado. Y fíjense qué interesante porque, como decíamos, esto es debido a que la primera humanidad fue tentada. Y si Cristo se encarnó en un cuerpo como el nuestro, pues nace también ese cuerpo de Cristo es enfrentado a la tentación. Pero nos trae la ventaja de que Cristo, como es verdadero Dios y también verdadero hombre, Cristo no cae en el pecado. Adán cayó en el pecado y nos llevó a la muerte, pero Cristo no cae en el pecado y por la obediencia nos lleva a la vida. Entonces, esa es la situación. Y entonces, las tentaciones son malas, no son malas en sí mismas. Tener un mal pensamiento, por ejemplo, es pecado, no es pecado tener mal pensamiento. Lo que es pecado es consentir ese mal pensamiento. Las tentaciones no son pecado, lo que es pecado es caer en la tentación. Las tentaciones son una oportunidad que nos da la vida o las circunstancias para mostrarle a Dios nuestro amor, nuestra obediencia, porque Dios no quiere títeres. Fácilmente, yo les he dicho a veces que yo entro a la capilla del Santísimo y le digo al Señor, no quiero ya caer en el pecado, Señor, no quiero ser engreído a veces, no quiero ser soberbio, no quiero ser violento, no quiero caer en las tentaciones que algunas veces caigo. Ponme atrás un control remoto, que tú seas el que guíes mi vida, que te regalo mi voluntad para solamente hacer la tuya. Pero parece que Jesús, me escucho la voz de Jesús que me dice, como decimos acá en México, sí, chalupa y buenas, ¿verdad? O sea, qué fácil sería como títeres ir como robotitos directamente al cielo, no, tienes que bajar, así como en la transfiguración le dicen a Jesús, qué a gusto estamos aquí, vamos a quedarnos aquí contigo, pues sí, pero Jesús le dice, no, vamos, ahí abajo. Tú te tienes que enfrentar a la tentación, tú te tienes que enfrentar a la prueba, tú te tienes que enfrentar a la muerte de un ser querido, tú te tienes que enfrentar al desempleo, tú te tienes que enfrentar a todas las dificultades que el mundo nos da, pero no estás solo. Yo estoy contigo y el Espíritu Santo que te da la fuerza para vencer esa tentación. Y fíjense las tres tentaciones de Jesús. La primera tentación es la comida. Y Jesús, algo importante es que el diablo espera el momento oportuno. Jesús llegó al desierto, estuvo 40 días y 40 noches. Entonces Jesús, el diablo no llegó el primer día o la primera noche a tentar a Jesús, esperó a que tuviera hambre. ¿Cuántos católicos no han abandonado la iglesia católica porque en un momento, cuando muere un ser querido, cuando está pasando por un problema fuerte, alguien de otra religión viene y lo abraza y le dice cosas para sacarlo de nuestra hermosa religión, que es la que Cristo fundó? Entonces, la tentación es una oportunidad para demostrarle a Dios. Y aquí, fíjense, le dice
le dice el diablo a Satanás, o sea, le dice el diablo a Jesús, porque ya tenía hambre, era verdadero Dios, pero era verdadero hombre con necesidades. Le dice, convierte, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Jesús no lo podía hacer, claro, después hizo la multiplicación de los panes. De un pan sacó para alimentar a más de 5,000 personas. O sea, él lo podía hacer, pero Jesús no se deja vencer. Jesús le dice, no solamente de pan vive el hombre. Y eso nos lleva a nosotros a saber que el diablo nos tienta mucho en cosas materiales, en la ambición de tener mucho, en la ambición de comer mucho. Y nosotros debemos de ser como Jesús, persistentes y no caer en la tentación. La segunda tentación, fíjense, parece mentira, pero es como tener una exagerada confianza en Dios. Es como tener una exagerada confianza en Dios, porque le dice, lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo. Fíjese, Jesús, el diablo también va al templo. En el templo también está buscando hacernos caer en la tentación. Y le dice, lánzate hacia abajo, porque dice, está escrito, mandaré a los ángeles para que te cuiden y ellos te tomarán en tus manos para que no tropieces. Pero Jesús le responde con la misma palabra de Dios. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense, esta confianza exagerada en Dios la hemos visto en estos tiempos. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Cuántas personas no decían, yo no me voy a vacunar porque confío en que Dios me va a proteger? Y yo no me pongo el cubrebocas porque tengo confianza en Dios. Esa es una exagerada confianza porque Dios, claro que te cuida, pero tú tienes que poner de tu parte. Es como el que dice, yo voy a ir a un table dance porque ahí voy a demostrar que no caigo en la tentación. Pues no, cuando decimos el Padre Nuestro es no nos dejes caer en la tentación, pues el Señor te dice, pues no te pongas tú en esa tentación. O sea, eso es lo primero que tienes que hacer, no buscar. La tentación no es mala, pero tampoco hay que buscarla. O sea, cuando la tentación llega, hay que vencerla. Y la tercera tentación que cae Jesús es el poder. Y empieza también con una mentira. Mira todo el reino, lo que hay aquí, todo me lo han dado a mí, dice el diablo. Por supuesto que no. Y luego, ¿a quién le va a decir esa mentira? ¿Cómo Jesús le va a creer eso? Y Jesús le dice, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él lo servirás. Y dice, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Fíjense cómo estas tentaciones que sufrió Jesús en esos 40 días en el desierto, las siguió teniendo durante su ministerio. Porque cuando multiplicó los panes, estaba la tentación del poder, porque lo quería nombrar rey y él se escabulle porque no es el momento. Cuando hacía milagros, que podía caer en la tentación de la fama, pero él les decía, no se lo cuenten a nadie. Y cuando estaba en la cruz, le vuelven a decir estas palabras, si eres hijo de Dios. En la segunda tentación, si eres hijo de Dios, lánzate, porque Dios te va a salvar. Aquí en la cruz le dicen, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero Jesús nuevamente, en todo, igual que en el desierto, siempre venció a la tentación. Y siempre, qué importante es nosotros estar siempre en formación con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hoy en día también es utilizada por muchas personas para hacernos flaquear en nuestra fe. Y la utilizan por desconocimiento a lo mejor, o no sé, porque te dicen que si Jesús tuvo más hermanos, que la Eucaristía no es cierto, porque muchas cosas te lo dicen con palabras y otras sin palabras, porque el hecho de que nosotros, la Iglesia Católica, es la única religión que realiza la Eucaristía, solamente en la Iglesia Católica vas a encontrar la Eucaristía. Las demás no, porque no creen en la presencia de Jesús en ese sacramento. Nosotros sí creemos porque es la enseñanza que Cristo nos da. Entonces, mi hermano, en la vida vas a ser tentado de muchas maneras, pero tienes la fragilidad para caer en la tentación, porque tenemos la fragilidad de que Adán nos heredó, pero también tenemos la voluntad para vencer la tentación, porque tenemos el Espíritu Santo que Jesús nos heredó. Entonces, mi hermano, este es un hermoso momento para meditar en eso. ¿Cuántas veces en tu vida has enfrentado la tentación y cuántas veces has caído? Y que de hoy en adelante seas consciente que tienes los elementos necesarios para vencer esa tentación, porque está la Santísima Trinidad. No solamente tienes a Cristo que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Trinidad completa está dentro de ti. En el bautismo entró el Espíritu Santo en tu corazón.
Y en el Apocalipsis dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, mi Padre y yo haremos nuestra morada en ti. Entonces todo está en ti, que tengas esos elementos para vencer la tentación. El Padre amoroso que siempre te protege, el Hijo que con su sangre derramada por ti limpió y te purificó de la mancha del pecado, y el Espíritu Santo que siempre te va a ayudar a vencer ese pecado. Mis hermanos, gracias por su compañía, gracias por haber estado conmigo en todo el tiempo ordinario en esa primera parte. Espero que sigamos juntos en esta cuaresma, meditándonos, preparándonos. Y recuerda, si no te has suscrito, suscríbete. Estaba viendo las estadísticas del canal y solamente, ¿qué será? Un 20% creo de las personas que ven estos videos están suscritos. Muchos solamente los ven. Y está bien, si no, de hecho, le pido disculpas a una persona que no sé quién es, pero en un momento tenía 341 suscripciones y al día siguiente ya nada más 340, como que alguien se arrepintió. Bueno, cada quien. Yo le agradezco a esa persona que alguna vez estuvo, o a lo mejor me sigue viendo, pero no quiere estar suscrito, está bien. Yo respeto todo. Recuerden, para mí lo importante no es el número de suscripciones, que sí quisiera que aumentáramos, pero más que todo el número de corazones por las que yo pueda ser un humilde conducto para que Dios te hable, Dios te toque y Dios te convierta para que seas ese hermoso hombre, esa hermosa mujer que hay dentro de ti y que el diablo no quiere que lo saques. Recuerda, el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios, Jesús, conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor.